Qué alegría estar con ustedes, queridos amigos y amigas de su canal, Al Encuentro con Dios. En esta oportunidad les ofrezco con mucho cariño un nuevo tema vinculado al mes de junio en que estamos ahora, que sería el tema del Sagrado Corazón de Jesús, el amor de los amores. Y con la intención de esta comunicación con ustedes es entrar en contacto con el corazón de Jesús y vivir una experiencia de encuentro con Él, para que con su gracia, que es nada menos que su presencia en nosotros, nos vaya haciendo nuestro corazón más semejante al suyo, que tanto se necesita, porque nuestro corazón está hecho desde la creación a imagen y semejanza de Dios, y con el tiempo a veces se va endureciendo, va cambiando, o lo escondemos, ¿no? Lo mostramos en ciertas circunstancias y en otras no, etcétera. Pero hoy día vamos a hacer con la presentación una motivación para alentarnos mutuamente, porque yo también, cuando preparo todo esto, el Señor me va inspirando las palabras que tengo que decir, y a veces me sorprendo porque preparo un script, pero luego el Señor habla otras cositas que creo que quiere transmitirlas, porque así es su presencia, siempre creadora, ¿no? Siempre nueva. Y su palabra, sus mensajes, sus inspiraciones. Ahora poquito que hemos celebrado en la Santísima Trinidad el Espíritu Santo en Pentecostés, sabemos muy bien que así sucede. Bueno, si te gusta lo que compartimos o te mueve en tu interior a querer compartir conmigo, lo puedes hacer en la parte inferior de este videíto. Con tus comentarios nos enriquecemos, todos los oyentes, los participantes, y yo también, ¿no? Que estoy movida para compartir del amor de Dios en esta oportunidad sobre su Sagrado Corazón. Entonces, en su presencia, estamos en su presencia. Aquí delante tengo al crucifijo con su corazón traspasado, con las huellas, ¿no?, de las heridas de sus manos y sus pies, y Él está aquí presente. Está muy contento porque el Señor se complace cuando lo invitamos. Cuando lo invitamos en comunidad, y esta es una comunidad de fe a través del medio, ¿no?, de un medio de comunicación como este, que es el internet, y de este canal de YouTube. Pero es un medio hermoso para que se trasciendan fronteras y hagamos vivo y presente, con nuestra invocación, con nuestros pensamientos, con la dedicación de nuestro tiempo, con nuestra atención a nuestra vida interior y nuestra apertura a Dios. Es algo muy maravilloso y que le complace mucho al Señor. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué les tengo que contar? Les cuento que estamos celebrando este año desde el año pasado, desde el 24 de octubre del 2024, cuando el Papa Francisco publicó, Papa Francisco, Santo Padre, ¿no?, de feliz memoria, publicó una carta encíclica llamada Dilexit Nos, Él nos amó. La publicó el año pasado, en octubre, ¿no? Y ahora, y en esa carta nos invita a celebrar
con la Iglesia los 351 años de la primera manifestación del Sagrado Corazón de Jesús como tal, en esta devoción que es riquísima, ¿no? A Santa Margarita María de Alacoque, en el año 1673. ¿Y por qué el Papa hizo esto y qué tiene que ver con, bueno, todos los meses de junio se celebran al Sagrado Corazón de Jesús, pero en la Iglesia, ¿no? Y particularmente este año cae el 27 de junio. Ya pronto, falta poco. Bueno, ¿por qué hizo esto el Papa? Por esta celebración, para avivar nuestros corazones, todo, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra alma, todos nuestros sentidos, nuestra sensibilidad, nuestras emociones, nuestros afectos, para dirigirlos todo hacia el Sagrado Corazón de Jesús, en la realidad de un mundo que vivimos muy difícil, ¿no? Más que nada que difícil sería con muchos desafíos, particularmente con relación a la paz, a la alegría, a la esperanza y al amor, ¿no? Que es Dios mismo. Entonces vamos a hacer una referencia a esta carta encíclica para, como digo, siempre alentarnos en avivar, ¿no?, el fuego interior de amor hacia Él. Pero vamos a dar inicio con algunos textos bíblicos donde nosotros podemos ver cómo era el estado de ánimo de Jesús. Cuando decimos estado de ánimo nos vamos a referir en este caso a sus emociones, sus sentimientos y sus afectos. Y vamos a hacer un recorrido así, no completito, porque es un aliento para que tú también te acerques con nuevos ojos y nueva disposición al Evangelio en tu oración personal. Pero vamos a hacer el recorrido para avivar. Y luego vamos a entrar a unos trocitos también puntuales de esta carta, que son como 5 si no me equivoco, para también beber de esa fuente de la Iglesia tan hermosa y ayudarnos, ¿no? Ayudarnos mutuamente en el amor a Jesús y a su Sagrado Corazón, y que se haga realidad los deseos de su corazón, que son preciosos, ¿no? Porque es nuestro Santísimo Redentor y Salvador para nuestra humanidad al presente. También en otro momentito les voy a cantar con mucha sencillez, ¿no? No soy una cantante famosa, pero mi corazón sí se alegra de poder entregar así, ¿no? Un canto que no es perfecto, pero que está lleno de amor para el Señor, para alabarlo. Hay una parte de esta canción que me encanta mucho, toda me encanta, pero el coro me cuesta porque tiene unas notas con bemoles que no manejo muy bien todavía. Esas partecitas las voy a interpretar a través de la lectura de las mismas, recitándolas, ¿no? Pero va a ser bonito, y con eso nos vamos a despedir. Vamos a ver que aprovechemos bien el tiempo y que no se nos alargue tanto. Perdonen si en algún momento toso, he estado con un resfrío fuerte y a veces pues la tos se viene. Bien, cuando eso pase o siente que esté por venir, tendré que tomar un sorbito de mi té que tengo acá al costado. Entonces, Jesús mismo, con relación a su estado de ánimo, a su vida emocional, sentimental, afectiva, se define a sí mismo como manso y humilde de corazón. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y después, bueno, nos dirá que su carga es ligera y su yugo es suave. Ahí ya nos está diciendo
la esencia de su corazón es para que encontremos descanso. Y en verdad no es el descanso solo del trabajo, la fatiga del día físico, sino del espíritu, ¿no? Que necesitamos recostarnos en el pecho de Jesús como el apóstol amado para recuperar fuerzas y como amansarnos, ¿no? Porque a veces podemos ser muy vehementes, muy intensos y de repente al hacerlo impedimos que el Señor pase a través de nuestro corazón. Nos hace bien recostarnos en el corazón de Jesús porque se dulcifica el nuestro, se mimetiza con el suyo, se suaviza, como él mismo dice, manso, humilde, suave, ligera su carga, y es la cruz, ¿no es cierto? Entonces nosotros compartimos la cruz con Cristo. Obviamente no es igual porque Él es el Redentor, nosotros los redimidos, pero así es como Él se describe: manso y humilde, ligero, suave, descanso y reposo, renovación para nosotros. Así es su corazón. Qué bonito sería que el tuyo y el mío se parezcan cada vez más al suyo. Y bueno, de alguna manera sabemos que ese descanso implica hacer en todo lo que a Él le agrada, porque lo que a Él le agrada siempre es nuestro bien y nuestra propia felicidad. Ese es el deseo de Dios. Y nosotros también es nuestro deseo en el amor al prójimo, a través del cual le somos recíprocos a tanto amor que nos ha dado, nos da y nos seguirá dando por toda la eternidad. Ese texto está en el capítulo 11 de Mateo, versículo 29 y siguientes. Luego estamos haciendo así un recorrido avivador. Jesús y el leproso le suplica, ¿no?, que lo ayude y le dice: si quieres puedes curarme. Y Jesús le dice: quiero. Queda purificado. Pero allí el evangelista Marcos, en el capítulo 1, versículo 41, nos dice: Jesús se compadeció, extendió su mano, lo tocó y le dijo. Esa es otra característica de la expresión de los afectos de Jesús: extender las manos, tocar y decir las palabras sanadoras, las palabras de consuelo, acoger a la persona en su necesidad sin ningún reparo, porque los leprosos en aquella época eran muy mal vistos y deberían estar escondidos y salir a altas horas de la noche o de la madrugada tempranamente para conseguir lo poco que pudieran necesitar con su campanita, para que no se acerquen, porque era una enfermedad muy contagiosa. Sin embargo, Jesús se acercó así, de hermoso, lo tocó, extendió su mano y encima le dirigió una palabra de sanación. Al desembarcar, Jesús también en una de sus correrías vio una gran multitud, se compadeció de ella porque estaban como ovejas sin pastor, y dice que se puso a enseñarles durante un largo tiempo. Eso está en Marcos 6:34. Otra vez aparece la palabra del evangelista: se compadeció. Y luego compara cómo los ve, y al verlos así no los deja y se queda pensativo, sino que se pone a enseñarles por largo tiempo. O sea que Jesús su cariño, su afecto es totalmente generoso. Y luego ocurre ahí mismo en los versículos siguientes, 35 al 36, que los discípulos más bien se preocupan y llaman la atención de Jesús para que los despida y se vayan a los caseríos, a las aldeas, para que compren algo de comer. Pero Jesús responde a esta petición realizando la primera multiplicación de los panes, que más adelante en Marcos, en el capítulo 8, nos va a transmitir la segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque decía Jesús: ya llevan 3 días conmigo. Mira cómo se quedaron, ¿no?
En verdad ese corazón ofrece descanso, su yugo es blando y ligero. Y ya llevaban 3 días y no tienen nada que comer. Cansancio, hambre. Esa necesidad le toca las entrañas a Jesús. Y junto con la preocupación de que están sin comida, se preocupa de que cómo van a regresar así débiles, que les puede pasar algo en el camino. Y entonces pues ocurre la segunda multiplicación. Obviamente sabemos que hubo un muchacho que compartió, que los apóstoles los mandó Jesús a que se siente la gente, todos esos detalles. Pero en este momento estamos viendo la preocupación de Jesús, su compasión, su cuidado ante el cansancio y el hambre de las personas, como tú y como yo, que no siempre es un cansancio, como dijimos al comienzo, físico, ni un hambre físico, ¿no? Definitivamente no lo era, porque si no, no hubieran soportado tantos días y tantas horas escuchando a Jesús con tanta avidez. Sus espíritus necesitaban, ¿no? Tenían hambre de Dios. Luego, en el siguiente capítulo de Marcos 9, el papá de un niño poseído por un espíritu mudo le pide que tenga compasión de él y le dice: si tú puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Y bueno, Jesús lo hace y lo sana, y el padre regresa feliz. Al ver la multitud también más adelante, bueno, no, y en todo momento los veía, ¿no?, como cansados, abandonados, buscando, ¿no?, en una búsqueda como estamos nosotros. Y le dice a sus discípulos: miren, él pues se veía que estaba haciendo lo mejor, pero que le faltaban manos, ¿no? La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen conmigo al dueño de la cosecha, que es Dios, que envíe trabajadores a recogerla. Junto con esa petición a sus discípulos, procede más adelante Jesús, lo vemos así en el mismo capítulo, en el versículo 16, capítulo 9 de Mateo, vemos que Jesús, y en el capítulo 10, escoge y llama a los 12 apóstoles y les da autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Esto es hermoso, ¿no? Porque la compasión de Jesús por el sufrimiento, el desconcierto de las personas, le lleva a pedirle a los discípulos que rezaran, pero también les da la autoridad. Y nosotros sabemos que hemos recibido la fe según la tradición de los apóstoles directamente de Jesús, y uno de los evangelizadores a los cuales le debemos todo nosotros los latinos es a San Pablo, el apóstol de los gentiles, que nos trajo las buenas nuevas a diferentes tierras hasta que llegó a nosotros. Entonces Jesús, esa autoridad que les entrega a los apóstoles, se las está entregando a ti y a mí, que creemos en Él, que meditamos su palabra. Tú y yo también estamos llamados a congregar a nuestros hermanos, a ser pastores, a expulsar los malos espíritus, a sanar las enfermedades y las dolencias, a ser un yugo blando, suave, una carga ligera, mansos y humildes, donde en nuestros corazones puedan descansar nuestros hermanos y nosotros en el de ellos. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Más adelante, en Mateo 20, vamos a ver a Jesús conmovido ante la petición de curación de 2 ciegos. Jesús se compadece de ellos, les toca los ojos y enseguida comienzan a ver. Y de contento lo empiezan a seguir. Entonces se compadece y toca. Esta vez les toca los ojos, en la otra extiende la mano y en otros le dirige la palabra
al otro increpa con su autoridad, que después nos las da a nosotros, entra en contacto con quien le pide ayuda. Y de tal manera es el contacto que las personas que se sienten sanadas lo comienzan a seguir. Y más adelante, en otro evangelio, en Lucas 7:13, vamos a ver a la viuda que va acompañada con su único hijo a enterrarlo. Y Jesús la ve llorar y se conmueve por ella y le dice: no llores, no llores. Y tu hijo está dormido, ¿no? Y de este movimiento interior surge el milagro de la resurrección de este niño. Entonces, el corazón de Jesús está lleno de amor, porque en diferentes momentos del Evangelio nosotros vamos a ver cómo habla, cómo mira de frente. Jesús tiene un porte muy digno, sus manos siempre están en tendencia, ¿no? Tendidas hacia los demás, sus oídos atentos, está siempre mirando, contemplando, poniéndose en el lugar de aquellos a quienes tiene al frente, a un costado, a otro lado, y escuchando las súplicas de quien lo necesita, de quien necesita una palabra de aliento, de consuelo, una ayuda. Entonces se encuentra Jesús en Marcos 10:21 con un joven que era rico y que cumplía muy bien los mandamientos. Y el evangelista Marcos, en el capítulo 10:21, nos dice: Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Este joven, lo que pasaba, que lo que tenía era que quería hacer algo más, se sentía llamado por Dios, estaba buscando, ¿no?, cómo amar mejor, cómo ser mejor persona. Y por eso Jesús le dice eso, porque ve todo su potencial, lo escucha, conversa y le señala qué va a pasar si hace lo que él le dice. En esta ocasión el joven se retira triste, porque dice el evangelista, tenía muchos bienes, tal vez materiales no solamente, sino también espirituales. Parece un joven inteligente, ¿no? Y bueno, pero Jesús se da cuenta de eso y por eso le dice: el tesoro no está en esos bienes, tu tesoro está en el cielo, pero tú ven y sígueme. Nosotros queremos pensar que ese joven después lo siguió, no en ese momento se fue triste. ¿Por qué? Porque sabemos por experiencia que ninguna persona que ha tenido un encuentro con Jesús queda igual, y este joven no es la excepción. Entonces alegrémonos de que el joven haya regresado y algún día lo conoceremos y sabremos que pues entró en esta mirada de Jesús, ¿no? Entonces que lo llama a la intimidad con Él, en el amor. Y así nosotros también podemos sentir esa mirada de Jesús. Vamos a este tiempo que estamos alentándonos a hacer esos ejercicios de contemplación en este texto del Evangelio para poder captar, ¿no?, esa mirada de Dios y descansar en ella. Así también Jesús, como mira y nos alienta y nos mira con amor, también mira con indignación. ¿A quiénes mira con indignación? A las personas que se obstinan en el mal camino en su corazón. Eso le causa mucha tristeza. Y así, lo mismo la dureza del corazón, el silencio, la indiferencia, la obstinación en ser inamovibles, ¿no?, ante una
una regla y una norma por encima de la necesidad de nuestro prójimo. Y esto sucede en Marcos 3, versículo 5, cuando un hombre tenía una mano seca y viene ante Jesús para que lo cure. Y Jesús delante dice, exclamó, y lo ponen con signos de admiración en el texto bíblico, extiende la mano. No es que Jesús estaba enojado, sino que estaba viendo la aversión que los fariseos tenían ante esa situación por ser día sábado. Y estaba muy molesto con ellos, muy entristecido, y lo cura, ¿no? Pero demuestra firmeza. Ese es otro tipo entonces de mirada, indignación. Después Jesús se molesta cuando rechazan a los niños, porque los discípulos piensan que están interrumpiendo, fastidiando al maestro, y porque sus madres lo estaban poniendo en los brazos de Jesús para que los toque y los bendiga. Y Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Esto lo hace en Marcos 20, 14. Luego llegan a Jerusalén y Jesús entra en el templo. Y ahí Jesús pues se enfrenta a los cambistas, a los vendedores de palomas, los que habían hecho un mercado del templo, y los expulsa con vehemencia, con ardor, con indignación los mira, con enojo, con cólera. Su estado de ánimo se muestra así, y muy impetuoso. Y esto le va a costar obviamente, ¿no? El odio de los fariseos va a ser uno de los elementos en el juicio de Jesús, en el juicio religioso, ¿no? El celo de tu casa me consume, ¿no? Esto lo vemos en Marcos 11:15 y en Juan 2:17. Allí nos enseña, ¿no? A vivir con rectitud delante de Dios, a honrarlo con nuestras vidas en todo momento, ¿no? También Jesús tiene palabras muy severas, de un enojo muy fuerte ante las personas que le causan daño a los inocentes. Y por eso dice, Jesús dice, si alguno de ustedes incita a pecar a uno de estos pequeños que crea en mí, será mejor que se ate el cuello a una de esas piedras de molino movidas por un burro y con ellas sea arrojado al mar. Eso lo vemos en Marcos 9:42. A Dios le importa mucho esto, porque los pequeños no tienen cómo defenderse. Y en el mundo que vivimos hay demasiado abuso hacia los niños, hacia los ancianos, hacia las mujeres, que aunque son iguales en dignidad al hombre, nuestra sexualidad en nuestra naturaleza es menos fuerte. Tenemos sí una fortaleza interior tremenda, pero por la definición de nuestro propio sexo no tenemos las mismas espaldas, los mismos hombros, la misma fuerza. Sí, el de la maternidad, ese don tan precioso, ¿no? Pero otro tipo de fortalezas. Entonces no se puede, pues, no abusar, pero el Señor ha puesto bien claro lo que va a ser el destino de quienes lo hagan. Es justo, el Señor se muestra justo, ¿no? Y le importamos mucho y no tolera el abuso. Nosotros tampoco, ¿no? Nosotros tampoco, ni debemos propiciarlo de ninguna forma. Luego, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y se lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan, siente temor y siente angustia y lo expresa diciendo, me muero de tristeza. Seguro tú te has sentido alguna vez así, yo también, y nos hemos expresado de esa manera, y en verdad nos hemos sentido morir ante acontecimientos que nos superan. Sin embargo, en el caso de Jesús, cuando pasa esto, Él transpira sangre. O sea, este sentimiento de tristeza, de temor y de angustia es tan profundo que lo hace transpirar sangre. Y se dice esto en Lucas 22, del 40 al 46.
46, también ahí lo podemos encontrar, ¿no? En Mateo 26, 36, 46, en Marcos 14, 32, 42 y aquí en Lucas. Entonces Jesús conoció ese terror, esa angustia, esa tristeza infinita hasta el punto de sudar sangre. Esos son los sentimientos de nuestro Redentor, esas son las emociones, así son sus afectos, porque luego dice: Padre, que se haga tu voluntad. Y los evangelios nos cuentan que los ángeles vinieron a consolarlo, ¿no? Pero él prosiguió en la entrega de su vida, porque ese era el camino que quedaba como expresión más plena de su amor redentor por nosotros. También, antes de que sucediera esto, se va a manifestar en el Evangelio de Lucas 22:15 cómo Jesús quería tanto ese era el anterior. En Lucas 19:41 vemos el llanto de Jesús, pero antes de eso hay un texto que en este momento no lo tengo acá, pero que se dice cómo Jesús quería ardientemente celebrar la Pascua. Aquí está, ya lo encontré, ¿no? Cuando se da el cumplimiento de ya sabía, ¿no?, lo que le esperaba, en Lucas 22:15, ¿no? Dice: ardientemente he deseado comer la Pascua con ustedes, con ellos, con los apóstoles, ¿no? Y tú también y yo alguna vez hemos ardientemente deseado estar en amistad, en amor, con tantas personas, ¿no? De manera individual, de manera en un equipo, porque sabemos que es la consumación de la amistad y queremos entregarle todo, ¿no? Y a veces resulta bonito y a veces no tanto, ¿no? A veces estamos ahí para comer y nos pasa pues cada cosa, ¿no? Y nos salen chuecas las cosas, pero sí esos deseos de encontrarnos, de tener un tiempo, de hacer un paseo con alguien, de visitar, de estar, ¿no?, con una persona, de compartir, no sé, solo su presencia. Esos deseos vienen de Dios. Así nos ha hecho el Señor y Él también los tenía y los expresa ardientemente: he deseado comer esta Pascua con ustedes. Bueno, luego cuando Jesús estaba cerca de la ciudad de Jerusalén, ya donde Él va a ser crucificado, Jesús en Lucas 19:41, 19:35, 40 también, vamos a ver cómo llora por el drama que le espera a la ciudad santa, que será asediada y destruida. Miren ahora cómo estamos, ¿no?, en la guerra. Y su dolor contrasta con la acogida, ¿no?, que le dan en el Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el dolor no era momentáneo, era un dolor real, que después de esta acogida, de todas maneras, esto se iba a dar. Entonces, es como el preludio, ¿no?, de lo que Él va a tener que vivir en la cruz. Entonces Jesús llora por la ciudad asediada y destruida, llora por ti, por mí, llora por las guerras y los conflictos, llora por el negocio de las armas con los cuales los países lamentablemente más ricos superan sus crisis económicas a través de los conflictos, con esa inteligencia macabra que por situaciones de política nos divide, nos enfrenta hasta el odio del exterminio de unos a otros, de nuestra destrucción. Luego Jesús también expresa su alegría cuando nos cuenta la parábola de la ovejita perdida, cuando nos cuenta la parábola de la monedita encontrada, la mujer que barre toda la casa y luego hace una fiesta.
se alegra, ¿no? Y dice, esa misma alegría que sienten ustedes al encontrar su ovejita, su monedita, la encuentra Dios cuando un pecador se arrepiente. Y por uno solo, por ti, por mí, más que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. La verdad es que este es un truco en la palabra de Jesús, porque no hay ninguna persona que no necesite arrepentirse, ¿no? Su salvación es para todos nosotros, toda la humanidad completita, individualmente y por todos, ¿no? Pero a veces habemos 99 que creemos que no necesitamos a Dios ni ningún arrepentimiento. Bueno, nos perdemos la alegría. Si no tenemos nada de qué arrepentirnos, nos perdemos la alegría de Dios, que es Padre y nos ama muchísimo. Y también cuando ve la bondad, la inocencia, las respuestas, la fe de la gente más sencilla, Jesús se estremece de alegría. Así nos lo cuenta Lucas 10:21. Y lleno de alegría del Espíritu Santo, se estremeció de alegría y dijo, no, yo te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y los has revelado a los pequeños y sencillos. La alegría de Jesús pues es exultante, es suprema, es plena en el Espíritu Santo. Él es el Hijo del Altísimo, porque tiene Él una relación íntima con el Padre, única, a la cual nos ha incorporado a ti y a mí. Por eso es necesario que busquemos a Jesús en el Evangelio, en su palabra, en todo lo que se nos ofrezca, para establecer una relación profundísima con Él y para ser esos hijos hermosos que Dios Padre quiere de nosotros, la gloria viva de Dios con nuestra vida plena, y la mediación del Espíritu Santo por el que Dios derrame sus dones para todos nosotros y podamos vivir en fraternidad, en paz, en justicia, en rectitud, en bondad, en amor, en cariño, ¿no? Bueno, estos evangelios, este saltadito de textos bíblicos es para ir calentando los motores, bueno, seguir así todo el tiempo, y está muy bien vinculado con el tema del Sagrado Corazón de Jesús. Acabamos de ver las emociones, los sentimientos, los afectos de Jesús, y la invitación del Papa Francisco en su carta encíclica Él nos amó. Ahí el Papa nos invita a una relación personal con Dios amor, así como hemos estado recorriendo, y nos lo dice de esta manera: la ternura de la fe, la alegría de la entrega al servicio, el fervor de la misión, de persona a persona. Eso es lo que es el fruto de la relación personal con Dios. Amor es eso. Y el Papa por eso nos propone que profundicemos en ese amor de Jesús, ¿no? Y nos invita a renovar nuestra auténtica devoción, recordando que en su corazón, en el corazón de Jesús, podemos encontrar todito el Evangelio. Todito el Evangelio está ahí, porque su corazón y el Evangelio es lo mismo, ¿no? Y ahí es donde finalmente tú y yo nos reconocemos y aprendemos a amar. Sí, porque nos conocemos, pero tenemos que reconocernos. ¿Para qué? Para poder aprender a amar. Esa es nuestra tarea, aprender a amar, y en el ejercicio ir amando, ¿no? Nos invita también a pedir al Señor que vuelva a tener compasión de esta tierra herida y derrame sobre ella los tesoros de su luz, de su amor, para que el mundo sobreviva, es que ahora sobrevive entre guerras, viva plenamente, no sufra los desequilibrios, ¿no? de todo lo que es antihumano, y recupere lo más importante y necesario. ¿Qué tenemos que recuperar al reconocernos y al aprender a amar? El corazón. El corazón hemos de recuperarlo, porque ahora todo es, bueno, la inteligencia artificial, además de la que ya tenemos, la racional, nuestro desarrollo racional, voluntario, ¿no? Nuestra memoria, entendimiento y voluntad. Pero como nos enseña San Ignacio, hay que entregarle todo a eso, porque solo, como él dice, solo tu amor y tu gracia me basta. Ya, San Ignacio por eso consagra a toda su compañía de Jesús, ¿no? La consagra al corazón
de Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús, porque nos basta su amor y su gracia, pero en el mundo en que estamos pareciera que no, y entonces pues están las ideologías y todo eso, y los desequilibrios, el consumismo, la tecnología, las guerras, el negocio de estas, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas, todas esas cosas horrorosas que nos denigran y que nos deshumanizan, parecieran avances. Sin embargo, no llegamos a ningún lado, estamos muy perdidos, necesitamos recuperar el corazón. Y el Papa explica la importancia del corazón a través de lo que la Biblia mismo nos habla, cómo el corazón es el núcleo de nuestro ser, y un lugar donde no importa lo que se muestra por fuera ni lo que se oculta, porque ahí somos nosotros mismos. Y por eso desde el corazón y al corazón se dirigen las preguntas más importantes de todo ser humano. ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Cómo puedo discernir para tener elecciones mejores y acciones de amor? ¿Quién soy yo ante Dios? Entonces, ni el idealismo, ni el materialismo, nada de eso, ni los pensamientos filosóficos nos ayudan, sí, a discernir, ¿no? Son elementos necesarios para nuestra razón, voluntad e inteligencia para vivir con libertad como verdaderos hijos de Dios. Pero si no tenemos en un lugar que, no cuidamos el corazón donde habita Dios, pues estamos perdidos, porque el corazón nos centra y es el lugar donde todo se unifica. ¿Y por qué todo se unifica en el corazón? Porque ahí, desde ahí, es como la base, es la razón de nuestro ser, que es el amor. Y nos dice el Papa: yo soy mi corazón, porque es lo que me distingue, me configura en mi identidad espiritual y me pone en comunión con los demás. Entonces vemos que si el mundo tiene que cambiar para bien, porque como estamos cambiando para progresar, no estamos progresando, sino nos estamos rebajando, deshumanizando. Entonces el mundo puede cambiar solo a partir del corazón. Y por eso Jesús, Él es un hombre pleno, ¿no? Y también Dios, pero como hombre pleno. Y todo lo que Él hace, lo hace a través de gestos y de palabras. Así Jesús expresa su amor. No te lo deja la imaginación. Y nosotros tampoco podemos dejar a la imaginación el amor, sino que se tiene que traducir en gestos y en palabras concretas de atención a los demás, con nuestra mirada, con nuestro abrazo, con nuestro cariño, con nuestra escucha, con el calor de nuestros sentimientos, con nuestras emociones, todas ordenadas en Jesús, con la limpieza de nuestro corazón, la pureza de nuestro espíritu. Y para eso hemos de contemplar a Jesús en todo, ¿no? Y cómo Él nos invita a estas tres cositas: cercanía, compasión y ternura. A veces tenemos conflictos con las emociones, los sentimientos, y creo que la razón principal de estos conflictos es el sufrimiento, porque no le encontramos sentido a pesar de que tenemos a Jesús, pero tenemos que profundizar nuestra relación con Él, y en esa profundización vamos a encontrar sentido al sufrimiento, y entonces no vamos a temer, porque a veces en la búsqueda de santidad, hasta los religiosos o los ministros ordenados la jerarquía de la iglesia puede caer en la tentación de sacralizar todo, desencarnar todo, espiritualizar todo, de tal forma que no se siente, ni se emociona, ni se como un poco estoico, ¿no? Los estoicos, los epicúreos, esa cosa, no. Nosotros no, Jesús no es así, ¿no? Mira, le tocó la mano, le curó al leproso, al de la mano seca, los ojos, untó saliva con
en la tierra, hizo un barro, se lo puso en los oídos, éfeta, ¿no? En la boca para que pueda hablar en la lengua, o sea, con su saliva hizo, o sea, no espiritualizó esto, ¿no? Y pudo haber impuesto las manos, pero así con lejanía, ¿no? A veces cuando nos vamos a confesar, el sacerdote impone la mano y dice: el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y lleve a la vida eterna. Yo te subo todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué feo lo dije, ¿no? Pero a veces lo recibimos así. Y pensamos, y no sé, pues que nosotros pensamos que está bien porque es lo que le corresponde al sacerdote. El sacerdote piensa que está bien porque ahí nomás queda la cosa. Pero Jesús toca, mira, puso saliva en el barro. Nos ha dado autoridad para sanar. Tenemos la creatividad para hacerlo. Entonces se manifiesta así. Él no tiene reparos a estar con la samaritana y hablar con ella, y con qué ternura y amor le va ayudando a descubrirse a sí misma, que ella se convierte después en una testigo de que él es el Mesías, y se lo va a contar al pueblo y le importa nada lo que piensen los demás al respecto. Nicodemo también lo recibe así en la oscuridad. Él tenía miedo, era maestro de la ley, se va a escondidas, pero igual le cuenta, le habla, tienen una conversación bien bonita, ¿no? Para que nazca de nuevo. Él dice: ¿cómo va a ser eso? Me puedo meter en el vientre de mi madre. A Nicodemo ahí se muestra tal cual es. Era maestro de la ley, pero un poco así, no sabía muchas cosas, ¿no? Porque no sabía que había un nacimiento desde dentro de su ser, en su corazón. Con la mujer pecadora, la adúltera, se acerca y se pone en sus pies, y él se deja tocar los pies, besarlos, y le llora, todo su corazón se derrama en sus pies y le seca con sus cabellitos. Y la gente que estaba ahí, claro, que estaba acostumbrada a ver a las mujeres como un objeto, cree, como dice el ladrón, cree que todos son de su condición, se hacen pensamientos malos, critican a Jesús. Si es profeta sabría quién es esa que la toca. Pero Jesús no se hace ninguna de esas faltas, ¿no? Nosotros tampoco podemos hacernos problema porque expresamos ternura, cariño. Igual pasa con Juan cuando recuesta su pecho en Jesús, ¿no? En la cena, podría haber dicho Jesús: oye Juan, ponte derechito, que acabo de instituir la Eucaristía, ¿qué van a contar después de ti? Siéntate derechito, ya no te pongas así recostado, esto es serio. No lo dijo así, ¿no? Ahí recostadito, ahí le preguntó, ahí Jesús mora al pan, se deja querer y quiere. Es lo que necesitamos, recuperar el corazón, dejarnos querer y querer a los demás con todo, con nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros afectos y nuestros sentimientos. Nada de eso que tenemos es cortante, negativo. No tenemos ningún derecho a separar con qué vamos a servir a Dios y con qué no, porque somos una unidad corporal, física, espiritual y de alma, ¿no? El Papa Benedicto XVI tiene una obra muy bonita y las vamos a comentar en otro momento, sobre justamente esa integración del eros y el ágape, que es el amor. Pero las dos cosas van juntas, ninguna. Por eso, con un amor apasionado nos ama Jesús. Y con ese amor apasionado y con su celo es que hemos de cuidar de nuestros hermanos. Y si estamos centrados en su corazón, no hay pierde, porque no vamos a causar ningún daño. Por eso necesitamos reconciliarnos constantemente, buscar su perdón, y Él está ahí abriéndonos las puertas, encontrarnos en su presencia, crecer en el amor, madurar en el amor. Significa amar sufriendo y sufrir amando. Pero si por no sufrir nos amputamos las emociones, los sentimientos y los afectos, hemos perdido el corazón. Por eso el Papa nos dice: es preciso recuperarlo. Y la palabra de amor de Jesús, nos dice el Papa Francisco, más elocuente es estar clavada en la cruz. Tú y yo todavía no hemos sido clavados en la cruz. Entonces, el afecto humano termina en la entrega de la vida. Es necesario el Evangelio encarnado, porque así Jesús encarnó, el Hijo de Dios, en las purísimas entrañas de nuestra Santísima Virgen María. El Sagrado Corazón de Jesús, en verdad, es la síntesis del Evangelio, es el corazón, es el sentido. Y que no solo hagamos la caridad como nos invita siempre Caridad y Verdad San Agustín, que nuestra caridad sea de amor,
no, o sea, no con dinero en las manos, sino con el corazón latiendo en las manos y escuchando el corazón latiente del otro cuando estrechamos las suyas y cuando nos acercamos al otro en un abrazo profundo, no de toquecitos, de golpecitos, de esto. ¿A qué le tenemos miedo? Todo como nos ha hecho Dios es perfecto y bueno. Solo con el pecado entró la malicia en el mundo, y con el pecado Adán y Eva tenían vergüenza de sí mismos y se cubrieron. Pero nosotros, y también Adán y Eva después se habrán reconciliado porque deben ser nuestros santos padres ahora, ¿no? Y de hecho, ¿no? Porque Jesús nos salvó, nos redimió a toda la humanidad antes de Él. Entonces, ¿a qué tenemos miedo? Hay el sacramento de la confesión, para el encuentro con Jesús en la reconciliación, ese sacramento de la reconciliación, para seguir trabajando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos. Hay que trabajarlos, sí, a que sean igualitos a los de Jesús. ¿Y podemos? Sí. ¿Es un ideal? No. ¿Es una realidad? Sí. ¿Una verdad? Sí. Nos presenta el Papa que a algunos santos nos dice que San Agustín nos muestra en uno de sus escritos que el costado abierto de Jesús por el soldado cuando lo atravesó con la espada es de ahí de donde brota el encuentro tuyo y mío personal con el Señor, y es ahí donde debemos colocarnos en nuestra oración. Qué bonito, ¿no? Luego Santa Margarita María de Alacoque fue como respuesta a todos sus encuentros con Jesús y a esta que le hizo propagar esta devoción tan particular, dice: he aquí el corazón que tanto amó a la humanidad, a cada persona, y que no escatimó nada hasta agotarse y consumirse, hasta darles testimonio de su amor. Luego el Papa nos regala también una frase de Teresa de Lisieux, que estaba escribiéndole una carta a su hermana, y en esa carta le dice: no sé qué le pasa a la gente, ¿no? Su hermana Sor María le dice: porque la gente quiere hacer sacrificios, se va por el aspecto doloroso de Cristo para agradarle y para encontrarse con Él. Pero ella le dice: no es la primacía de los sacrificios la que va a reparar su corazón herido, sino es la confianza. La confianza es la mejor ofrenda que agrada al corazón de Cristo. Y de hecho todos estamos de acuerdo, pues amor sin confianza es palabra vacía. Relación de amor, relación de personas, de amistad, de padres, hijos, de hermanos, sin confianza, ¿qué cosa es? Pura hipocresía, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿cómo no le va a agradar a Dios la confianza nuestra? Eso es lo más importante. A nadie le importa, bueno, los sacrificios que alguien hace para darnos un bien, lo sabemos agradecer, pero si hace sacrificio, nos da un bien, pero no confía en nosotros, nos quedaríamos muy tristes, ¿no? ¿Para qué sirvió lo que nos dio si no hay un vínculo de amor con esa persona? Entonces, San Ignacio de Loyola propone a todo ejercitante, nos dice el Papa Francisco, entrar en el corazón de Cristo, en un diálogo de corazón a corazón. Esos son los coloquios famosos de San Ignacio: entrar en el corazón de Cristo en un diálogo de corazón a corazón. Y luego nos cuenta que el Papa San Juan Pablo II también en algún momento se manifiesta en una de sus cartas a la devoción del Sagrado Corazón como medio de consolación, con relación a la pasión de Cristo. Dice el Papa Juan Pablo II que nadie se burle de las expresiones de fervor del creyente, del pueblo creyente fiel a Dios, que en su piedad popular busca consolar a Cristo, para que entonces, deseando consolarlo, salgamos consolados, y también nosotros podamos consolar a los que se encuentran en toda clase de aflicción. Voy a tomar un poquito de agüita. Entonces, la devoción del corazón de Cristo nos envía como hermanos. ¿Para qué? Para
consolar a nuestros hermanos en sus aflicciones. Entonces, es imposible ir a consolar a Jesús en sus penas, no salir consolados y no salir a consolar. Y luego también el Papa Juan Pablo II dice que si nos ofrecemos así juntos al corazón de Jesús sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la civilización del amor tan anhelada y entonces será el reinado de su corazón. Y nosotros ahorita estamos así, en ruinas. Ay, por el odio y la violencia, ni qué decir, ¿no? Bueno, finalmente el Papa también nos dice que la misión nuestra es la de enamorar el mundo, y ese es el punto. La mirada de Jesús hacia nosotros es enamorada. La mirada nuestra hacia nuestro prójimo y en ellos hacia Dios es de enamorados, porque el enamorado, como es Dios y como somos nosotros en el amor, es eso, ¿no? En amor, vivir en amor y en comunión de oración. Esa mirada de amor, esa mirada de enamoramiento es la que permite que demos lo mejor de nosotros mismos, porque vemos lo mejor del otro, porque vemos en el otro a Dios, y el otro puede verse reflejado en nosotros y en nosotros también encontrar a Cristo. Y entonces ahí se da el feliz encuentro con el amor de Jesús. Y por eso necesitamos convertirnos en misioneros del amor, que aún podamos dejarnos conquistar por Cristo. Y termina el Papa pidiéndole a Jesús que de su santo corazón broten para todos nosotros ríos de agua viva, porque tenemos sed, necesitamos curar nuestras heridas, las que nos hemos infligido nosotros mismos, como cuando nos amputamos los sentimientos, las emociones, para no sufrir, ¿no? Y necesitamos fortalecer nuestra capacidad de amar con todas las facultades que Dios nos ha creado, integrarlas en su amor para mejor servirle y aprender a caminar juntos en comunión fraterna. Entonces vamos a celebrar, dice el Papa, junto con alegría, el banquete del reino celestial, donde estará Cristo resucitado armonizando en nosotros todas nuestras diferencias con la luz que brota sin cesar de su corazón abierto. Vamos a ver si podemos practicar estos días que nos quedan hasta el 27, vivir a corazón abierto, y a que no se nos haga un hábito, no, sin escudos, nosotros no necesitamos chaleco antibalas, escudo, capa y armadura, barreras, muros para relacionarnos, topes para encontrarnos con el otro. Acuérdate de los pies besados, secados con el cabello de esa mujer a Jesús, de todos los que de Jesús, de Juan en el pecho de Jesús, recostadito en la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Y Jesús ahí, remojando el pancito, comiendo juntos en amor. Es mucho más que lo que puedo expresar, porque en realidad se trata de que salgamos a su encuentro y entremos en intimidad con Él para que podamos captarlo, porque las palabras obviamente se quedan cortas. Y la canción dice así, a ver cómo me va. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado, con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
Quiero hablar de un amor generoso que hace y trae amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta al encuentro. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Ese es el deseo de este mensajito, que le pongo de todo para que sea una alegría, un estallido, un impulso de luz. Solo quiero ser ese pequeño instrumento de Dios para que se sienta su presencia entre nosotros y gocemos de estar con Él y la llevemos a todos sin miedo, porque estamos centrados en su corazón y Él está al centro del nuestro. Un abrazo de paz en el corazón inmaculado de María. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu atención.